el marco del aniversario del nacimiento del Libertador y del nacimiento, el natalicio del comandante Hugo Chávez, el 239 aniversario del primero y el 68º aniversario del natalicio del comandante Chávez, nos encontramos en la sede de la Casa de la Historia Insurgente, institución que de la mano con el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, en el cual me honro en laborar desde la Dirección General Socioacadémica, estamos realizando pues una actividad conmemorativa, alusiva al natalicio de estos dos grandes hombres de la historia patria que han coincidido en el tiempo, quizás no el tiempo histórico, pero por lo menos en el mes de julio, en llegar pues a este plano terrenal. En ese contexto se nos ha planteado la iniciativa de conversar sobre el pensamiento bolivariano y su, llamemos, hermandad con el pensamiento del comandante Hugo Chávez. O dicho de otra manera, Bolívar y Chávez, dos pensamientos hermanos, que es otra, digamos, de las expresiones con la cual se, llamemos, coqueteó para esta actividad. Como todos conocemos, pues, la génesis de la revolución bolivariana, liderada en su momento y todavía de alguna forma por el comandante Hugo Chávez, tiene como sustrato ideológico a la visión bolivariana de la política, de la vida, de la integración. Para nadie es un secreto, pues, que las raíces primigenias que nutren al comandante Hugo Chávez tienen que ver precisamente con la epopeya bolivariana. Y aquí hay que hacer quizás algunos paralelismos históricos que tienen que ver con el contexto internacional, el contexto geopolítico en el cual ambos líderes en su momento desarrollan su ciclo vital. En el caso del libertador Simón Bolívar, nosotros tenemos que ubicarnos en un contexto geopolítico e histórico en el cual él desarrolla su pensamiento y su acción. Y ese pensamiento y esa acción está profundamente influenciada por los acontecimientos que, como todos sabemos, se estaban generando en ese momento histórico y la decadencia del Imperio Español como potencia hegemónica de un contexto internacional que fundamentalmente estaba concentrado en una visión quizás europea o eurocéntrica, por llamarla de esa manera un poco más contemporánea. De la misma forma, el comandante Hugo Chávez, cuando empieza a formarse, incluso antes de su ingreso a la, en ese momento, Academia Militar de Venezuela, también viene influenciado por los acontecimientos históricos que se estaban dando en la región, de hecho, en la región y en el mundo. Obviamente, para el momento de su nacimiento no tenía todavía conciencia que va adquiriendo de manera progresiva, pero es significativo que en el mismo año de 1954, cuando él llega a la vida terrenal, bueno, ya se están dando los acontecimientos en la región centroamericana que empiezan a marcar un hito en las relaciones interamericanas y nos referimos específicamente al golpe de Estado que el establishment estadounidense, orquestado por la Agencia Central de Inteligencia, propina a la República de Guatemala y depone al general Juan Jacobo Arbenz Guzmán.
El comandante Chávez también en esa etapa, digamos, de su niñez y de su adolescencia, toma noticias pues de la Revolución Cubana y de otros acontecimientos que se están dando en el mundo, que van a influir directamente, así como en su momento también influyeron esos acontecimientos en la formación del Libertador, van a influir también en la formación del comandante Chávez. Pero es que además el comandante Chávez tiene como referente, como estábamos señalando al principio, a la propia vida, obra y pensamiento del padre de la patria. Y es desde su etapa en las Fuerzas Armadas como oficial en condición de actividad, cuando se asoman con mayor fuerza y se define claramente esa estrecha vinculación entre el pensamiento bolivariano y lo que posteriormente se va a llamar la revolución bolivariana del siglo XXI. Nosotros observamos, por ejemplo, que en esa época de oficial en condición de actividad, un poco después del famoso Caracazo, en febrero del 89, ya empiezan a hacerse, no públicos todavía, pero empiezan a haber manifestaciones escritas de esos pensamientos. Y aquí nos tenemos que referir específicamente al Libro Azul. En el Libro Azul, que ya estamos hablando en el año 91, ya se refleja con claridad meridiana el árbol de las tres raíces, y una de esas raíces es, por supuesto, el pensamiento y la doctrina bolivariana. Adicionalmente, otra de esas raíces, como todos sabemos, que es la de Simón Rodríguez, tiene una profunda influencia precisamente en el pensamiento bolivariano. De manera que cuando uno empieza a auscultar la vida ya un poco más pública o política del comandante Chávez, uno va a conseguir que esos pensamientos bolivarianos quedaron profundamente arraigados en su interior, en su ser, y lo traslada como un modo de concebir el mundo, de concebir la misma dinámica internacional, lo que se puede llamar la manera de interpretar el mundo, o dicho en otras palabras, o en una palabra, la cosmovisión. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes hitos que forman parte de la vida pública del comandante Chávez. Por ejemplo, cuando él accede formalmente al poder político en Venezuela, el 6 de diciembre del 98, inmediatamente el 2 de febrero del 99, comienza a llevar adelante una política enmarcada precisamente en la cosmovisión bolivariana de la integración y de lo que Bolívar llamó en su momento el equilibrio del universo, se llamó la doctrina bolivariana, el equilibrio del mundo, ¿verdad? Y ahí hace especial hincapié en justamente esos procesos de unión que quedaron, digamos, sin concreción, producto de la otrora confrontación hemisférica entre la visión monroísta y la visión bolivariana, que se expresan, como todos conocemos, en la doctrina Monroe y en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Esa misma, digamos, confrontación y esa misma visión de dos mundos distintos y opuestos en materia de, llamemos, relaciones interamericanas, se vienen a manifestar nuevamente con una claridad muy fuerte
con la propuesta del comandante Hugo Chávez. Y es ahí cuando nosotros empezamos a observar cómo elementos de la visión panamericana de la integración, y para ser más concreto y más específico, la llamada en su momento área de libre comercio de las Américas, viene a ser quizás el elemento fundamental de esa visión panamericana, y ante ella se antepone la visión ideada por el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Rojo en su momento, en diciembre de 2004, a través de la declaración conjunta. Pero aquí hay un sustrato mucho más profundo, porque tiene que ver con dos objetivos estratégicos que desde finales del siglo XIX, cuando estaba, digamos, iba a decir en pleno apogeo, pero realmente el pleno apogeo de esa confrontación entre la visión monroísta y la visión bolivariana de la integración, viene desde principios del siglo XIX, pero se mantuvo durante todo el siglo XIX e incluso durante todo el siglo XX. Y en 1889, en la ciudad de Washington, eso se expresa de una manera muy clara, porque en esa fecha, en esa ciudad de Washington, se reúnen todos los representantes de los países del continente americano en lo que se denominó y se denomina en la historia la primera conferencia internacional americana. Bueno, en esa primera conferencia internacional americana, que es producto de esta visión monroísta del relacionamiento interamericano, el establishment estadounidense lleva a la mesa, digamos, de negociación dos objetivos que se van a mantener como una constante histórica en la política exterior de los Estados Unidos hacia la América Latina y el Caribe. Uno de esos objetivos era en lo económico y el otro era en lo político. Y en lo económico, desde 1889, a partir de esa primera conferencia internacional americana celebrada en la ciudad de Washington, los Estados Unidos le plantean a todos los países del continente americano la creación de una unión aduanera. Y en el aspecto político, el objetivo político estratégico fundamental que ellos plantean, acompañando a este otro económico, es la implementación de los mecanismos de arbitraje para la solución de las controversias que se presentaran entre los estados partes del sistema interamericano, pero de una manera obligatoria, es decir, implementar el arbitraje de manera obligatoria para la solución de las controversias. Bueno, esos dos elementos que se manifiestan con claridad meridiana en esa fecha, a finales del siglo XIX, 1889, en la ciudad de Washington, en el marco de una cumbre, llamemos, realmente no es hemisférica, pero es una cumbre continental, se mantienen durante todo el siglo XX y de manera progresiva, yo diría que edulcorado por las diferentes coyunturas del sistema internacional, pasando incluso por la Guerra Fría, se mantienen de una manera permanente. Esas conferencias internacionales americanas van evolucionando en el sistema interamericano y, por ejemplo, en la 9ª Conferencia Internacional Americana, que se celebra en 1948, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, se concreta otra expresión de ese mismo sistema interamericano, o mejor dicho, panamericano, que es la concreción de la Organización de los Estados Americanos, la actual OEA. Esa es la máxima expresión en materia de organismos internacionales de esa visión panamericana heredada del monroísmo, antítesis de la visión bolivariana. El comandante Chávez tiene todo esto muy claro. Cuando nosotros vamos ya hacia las postrimerías de la Guerra Fría, ya en 1989, cuando
cae el muro de Berlín, luego el 25 de diciembre del 91, cuando se desintegra la Unión Soviética, ya los Estados Unidos empiezan a plasmar lo que ellos denominaron la iniciativa Bush para las Américas. Esa iniciativa Bush, básicamente, en esas postrimerías ya de la Guerra Fría, básicamente lo que era la reimposición de esta visión que ya venía desde el siglo XIX para implementar los objetivos estratégicos a los cuales nos hemos referido. De hecho, eso se transforma, esa iniciativa Bush para las Américas, se transforma un par de años más tarde en la famosa iniciativa del Área de Libre Comercio para las Américas, es decir, el ALCA. Cuando uno va a estudiar el ALCA, o cuando uno analiza el borrador del acuerdo del Área de Libre Comercio para las Américas, que por cierto todavía existe en internet en la propia página oficial del ALCA, en varios idiomas, uno se consigue que los diferentes capítulos, alrededor de 15 capítulos que conforman el acuerdo, en las diferentes áreas que van desde agricultura, comercio de bienes, comercio de servicios, compras del sector público, comercio electrónico, propiedad intelectual, inversiones, es decir, los 15 grandes capítulos que conforman ese, o que pretendían conformar el acuerdo del ALCA, todos terminan en materia de solución de controversia precisamente en los mecanismos de arbitraje obligatorio que ya se estaban planteando desde el siglo XIX en esa pugna que existía y sigue existiendo entre la visión bolivariana de la integración y la visión monroísta o la visión panamericana. Adicionalmente, en ese mismo esquema de área de libre comercio de las Américas, nosotros observamos que luego de la fase, digamos, de libre comercio que está establecida en todas las teorías de la integración económica, el paso siguiente obligatorio que viene después de establecer un área de libre comercio es la colocación de lo que se denomina un arancel externo común para esa área de libre comercio. Bueno, justamente al usted colocar un arancel externo común a todo el área de libre comercio de las Américas, automáticamente la convertiría en una unión aduanera. Es decir, aquellos dos mismos objetivos que se habían concretado en 1889, producto de esa vieja, digamos, pugna política, pugna diplomática, pugna económica, pugna incluso existencial en materia interamericana entre esas dos visiones monroísta, panamericanista y la bolivariana de la integración, que se concreta en 1889, luego en el 48 se asumen como un organismo internacional, sazonado, como dijimos, por los diferentes episodios del sistema internacional durante todo el siglo XX, se mantuvieron hasta entrado el siglo XXI. Y es el comandante Chávez quien observa eso con una claridad meridiana y se opone pues a este mecanismo que no es más que la reimposición de la visión y dominación del capital transnacional estadounidense en un contexto internacional en el cual ya se estaba hablando de lo que se denominó en su momento el fin de la historia. Estaban insurgiendo no solamente en el continente americano como la máxima potencia, sino a nivel mundial, porque ya incluso el rival histórico, que era la Unión de la República Socialista Soviética, había dejado de existir. En ese contexto ellos retoman esta iniciativa histórica interamericana y es el comandante Chávez, en unión con estos grandes líderes que para el momento están al frente de sus países, me refiero a Lula da Silva, a Néstor Kirchner, a Fernando Lugo, el mismo Nicanor Duarte Frutos, quienes, entre otros por supuesto, quienes logran frenar esta iniciativa
del establishment estadounidense, de los tanques pensantes de la política exterior estadounidense. Y se le antepone la vieja política de integración bajo la visión bolivariana, que ahora es expresada en la Alianza Bolivariana para las Américas, conocida por todos como el ALBA-TCP. El ALBA, Alianza en su momento alternativa bolivariana para las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos. Ese resurgir de la visión o de la confrontación entre estas dos grandes visiones históricas, entre el bolivarianismo expresado ahora en el ALBA y el panamericanismo expresado en su momento más reciente y fuerte en el ALCA, todavía se mantiene, y en ambas se dan pasos hacia sus respectivas visiones. Es así como, por ejemplo, en el año 2008, bajo esa misma concepción bolivariana y de la mano siempre del comandante Hugo Chávez con la visión bolivariana, logramos concretar la Unión de Naciones Suramericanas. Y un poco más tarde, en el año 2011, acá en esta ciudad de Caracas, nosotros tenemos la concreción de la máxima expresión de esta visión bolivariana de la integración, que es el mecanismo de diálogo y concertación política llamado la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que reúne a los 33 países de toda la gran región latinoamericana y caribeña. Entonces, en este sentido, esa misma visión, esa misma confrontación que se inicia desde la insurgencia de las antiguas colonias de la América Hispana como ya Estados-naciones independientes, y que coinciden con el surgimiento de la potencia estadounidense como un actor hegemónico en el sistema internacional del siglo XIX, se mantiene y se revitaliza en estos momentos con los elementos novedosos que ha traído la evolución de la humanidad, la evolución especialmente del sistema capitalista y la transnacionalización del capital, que ha llegado a unas instancias realmente de globalización de las políticas macroeconómicas, al punto que en la actualidad potencias del sistema internacional distintas a los Estados Unidos, como por ejemplo la República Popular China o la misma Federación de Rusia, no pueden escaparse de esa transnacionalización del capital y tratan en un marco de autonomía y de autodeterminación construir su propio rumbo, su propio destino, pero ha evolucionado de tal manera esta transnacionalización capitalista, producto de muchos otros elementos, que es prácticamente en este momento realmente extremadamente difícil zafarse de una manera absoluta de esas estructuras que atan a los Estados-naciones a esos mecanismos del neoliberalismo. Y esas mismas estructuras eran las que estaban vigentes en la época bolivariana, en la época del Libertador, bajo el sistema colonial. De manera que el presidente Chávez, imbuido de la visión bolivariana y leyendo con una lectura del acontecer geopolítico en el cual le toca desarrollarse, actuar y vivir, lleva adelante justamente lo que el propio Libertador en su época llevó adelante, que fue una lucha contra un sistema dominante en el mundo conocido hasta ese momento, y es exactamente, repito, lo que le tocó hacer al comandante Chávez, y en ambos casos, ambas tareas, los dos líderes no pudieron concluirla, quedaron inconclusas, pero en el caso de Bolívar
el comandante Chávez le dio continuidad. Y ahora, en el caso de Chávez, es el pueblo venezolano quien le da continuidad. Y esto es muy importante porque lo que deja como manifiesto es que no se aró en el mar, ni Bolívar aró en el mar, ni el comandante Chávez aró en el mar. Y la prueba de ello es que hemos sido sometidos, especialmente en los últimos 6, 7 años, a las pruebas más duras para acabar con este proyecto por cualquiera de las vías que el genio del hombre haya podido imaginar, y aún así no han logrado millar ni siquiera el espíritu del bolivarianismo y mucho menos el espíritu del venezolano, y ahí incluyo el espíritu del chavismo. De manera que el pensamiento bolivariano, el pensamiento chavista son dos pensamientos que, si bien no pudieran ser siameses porque se dan en términos históricos o en momentos históricos distintos, son siameses desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista geopolítico, y ambos tienen plena vigencia, una vigencia absoluta. Tan absoluta es que hoy, por ejemplo, estamos aquí hablando de estos elementos y refiriéndonos al acontecer político del mundo en este preciso instante. De manera que esa visión que se hablaba en su momento del equilibrio del universo, que hablaba el Libertador, y que Chávez ahora tomó bajo la concepción de un mundo multipolar, ¿verdad? Un mundo policéntrico, perdón. Es exactamente lo que estamos viendo en este momento en el sistema internacional en pleno siglo XXI, a mediados del año 2022, especialmente por la coyuntura europea de la confrontación derivada de la operación militar especial que está llevando adelante la Federación Rusa en las repúblicas del Donbass y en la región nororiental de Ucrania, en confrontación justamente con la alianza militar occidental, pues la OTAN. Dicho esto, yo creo que queda claro que las dos visiones, además de siameses, tienen plena y absoluta vigencia en el mundo contemporáneo y tienen que ser y seguir siendo motivo de estudio, motivo de divulgación, no solamente en los niveles académicos más elevados, hablando, digamos, en educación formal, sino desde la más tierna edad. Esto tiene que ser conocido desde la educación primaria para que estas nuevas generaciones de venezolanos puedan crecer con una visión completa de su pasado, para que logren entender el presente y puedan defenderse ante las adversidades que un sistema internacional cada vez más complicado trata de imponer a aquellas naciones y aquellos estados-naciones más débiles que no pueden, digamos, enfrentar con éxito, con el éxito que, por ejemplo, hoy enfrenta la Federación Rusa, un ataque inimaginable que, Dios permita, no nos lleve a unas consecuencias igualmente inimaginables. Yo con esto considero que hemos cumplido el objetivo de esta cordial invitación. Agradezco mucho al doctor Alexander Torres Iriarte, del Centro Nacional de Historia, por haberle permitido al Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías formar parte, pues, de estas actividades enmarcadas en el 239 aniversario del natalicio del Libertador y el 68 aniversario del comandante Hugo Chávez, que además es la razón de ser del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez. De manera que les agradezco mucho la atención.
la lucha de los hombres para lograr la paz. ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana.